Historia con Alfonso Gómez Rossi. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, amigo, me da muchísimo gusto saludarte, aunque sea por esta vía, amigo. Un abrazo para que Hola, hoy, buen día. gracias, hoy para que hablemos una vez más, como cada lunes, de historia. En esta ocasión de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en la Francia de 1791. A finales del siglo XVII, mi querido Alfonso, del siglo XVIII, perdón, mi querido Alfonso Gómez Rossi, esto que significó un gran avance para la Europa de aquel entonces y qué tanto habremos avanzado desde entonces en los derechos de la mujer y las ciudadanas. Mi querido Fofi, buenos días. Buenos días. Es interesante que digas que representa un gran avance. En realidad no fue un gran avance en ese momento y ella se convirtió en un objeto de ridículo durante 100 años. Mira, Cuando se publicó esta declaración solamente se dieron a 5 personas. Entonces no hubo un gran avance, pero sí hay un gran avance si lo vemos desde la historia del feminismo, ¿no? Porque la protagonista de la historia del día de hoy es la primera persona que hace una declaración en la que pide, por un lado, que la mujer sea reconocida como una igual ante el hombre y por otro lado, pide también que se reflexione sobre qué es lo que hace que el hombre y la mujer sean diferentes, ¿no? Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque hasta el siglo XVIII se asumía que el derecho natural y lo que se había aprendido a partir de la Iglesia Católica y las iglesias cristianas era que la mujer era subordinada al hombre a partir del pecado original. Pero en el siglo XVIII, gracias a las filosofías de Juan Jacobo Rousseau, de Diderot, de Voltaire, de los Ilustrados, se llega a la conclusión de que el hombre no está influido por el pecado, como decía la Iglesia cristiana, y que lo que hace al hombre diferente a los demás es el uso de la razón. Lo que esto entonces implica es que si el hombre no está condenado por el pecado y no tiene sentido la religión cristiana, y está definido por el uso de la razón, esto significa que la mujer también, ¿no? La mujer no está subordinada al pecado y puede utilizar la razón tanto como el hombre. Entonces, esto es lo que va a ser importante el argumento de Olimpia, porque al final de cuentas dice, oigan, si el hombre puede razonar y la mujer también, y no existe el pecado, entonces ¿qué es lo que nos hace diferentes a los hombres y a las mujeres? Ahora bien, ¿quién es esta mujer fascinante? Bueno, pues cuando hablamos de Olimpia de Gauche, generalmente estamos refiriéndonos al seudónimo de Marie de Gauss, ¿no? Marie de Gauss nació en Montauban, en el sur de Francia, y ella nació en una familia burguesa que bueno, era una familia que se dedicaba a la venta de carne y de paños. Cuando ella tiene 17 años, la casan, más bien arreglan un matrimonio obligatorio para esta mujer con un comerciante que se dedicaba a hacer banquetes. Con este señor tiene un hijo y el señor va a morir a consecuencia de la inundación de un río cerca de su casa. Entonces ella decide no volver a casarse jamás y deja atrás Montauban y se va a vivir a París. En París se convierte en una cortesana, llega más o menos entre 1768 y 1770 y se dedicará a buscar que eh, el amor, pero no el amor como solamente para eso, sino que ella buscaba patrocinadores para poder vivir bien. Pero a partir de que cumplió 30 años, que se consideraba ya una edad muy avanzada, ella se da cuenta que ya no puede ser una cortesana y lo que entonces va a hacer es que se va a convertir en una escritora de obras de teatro. En esa época, las obras de teatro eran una manera de poder exponer las ideas. Y ella va a sacar una historia que se trata sobre la esclavitud. Es una mujer que va a ser dura, una dura crítica en contra de la esclavitud, que se refería particularmente a los hombres de África que eran importados hacia las colonias de Haití o de Guadalupe y Martinica en el Caribe y que pues lucraban con eso, ¿no? Entonces ella escribe una obra que trata sobre la libertad de un esclavo africano a partir del amor, ¿no? Y esta obra se pondría en sí en el teatro francés una vez, pero fue saboteada por los plantadores de Haití, que no estaban de acuerdo que se pasara una obra teatral
en la que se hablara de la libertad de los esclavos. Entonces nos podemos dar cuenta que Olimpia era una mujer que le gustaba mucho la controversia, ¿no? Le gustaba meterse en la controversia, pero al mismo tiempo era despreciada porque decían, bueno, es que es una aldeana de Montauban, ¿no? Estudió con las monjas ursulinas, pero no tiene cultura. Estudió con las monjas, pero pues realmente no tiene idea del conocimiento. Y ella lo que decía es, vean, entonces eso me hace mejor que ustedes, porque yo soy como Emilio de Juan Jacobo Rousseau. Emilio para Juan Jacobo Rousseau tenía que crecer de una manera natural. Y entonces ella lo voltea y lo usa a favor de ella, ¿no? A final de cuentas, cuando empieza la Revolución Francesa, ella va a estar a favor de la monarquía. Se rumoraba que había sido amante del primo del rey, del duque de Orleans, y justamente le había pedido un trabajo al duque de Orleans para su hijo que se le había concedido. Ella va a estar entonces a favor de la monarquía y va a pedir que, que no haya excesos y que se buscara un tipo de compromiso con la monarquía y la aristocracia. Cuando en 1791, en agosto, se saca la Declaración de los Derechos del Hombre, de la monarquía y a favor de la revolución, pero no nos están dando ningún reconocimiento, ¿no? Entonces, Olimpia, cuando lee la Declaración de los Derechos del Hombre, dice, ¿cómo es posible que a pesar de que nos han utilizado a las mujeres en la revolución, no nos están concediendo los derechos que se están dando a ustedes mismos cuando lo único que nos separa es el que ustedes nos han explotado? Pero no solamente ataca a los hombres, sino que ataca a las mujeres también y dice, salgan de su complacencia, ustedes también son responsables de esta situación. A final de cuentas, porque ella apoyaba la monarquía dentro de todo el desastre que fue la época del terror con Maximiliano Robespierre, va a ser decapitada. Y posteriormente, después de su muerte, va a ser vista como una mujer que era un poquito como una burla. Los historiadores del siglo XIX van a ver a Olimpia como una mujer inculta, que tenía una agenda personal, que había sido una cortesana y que realmente no había hecho nada por la historia de la mujer. Sería a partir de después de la Segunda Guerra Mundial que se empieza a estudiar su figura y se empiezan a estudiar sus escritos, y aún ahora, cuando se le pidió a François Mitterrand que se inscribiera con su nombre con letras de oro, hubo historiadores que estaban en contra, justamente por la controvertida que había sido su vida, ¿no? Como que la historia no quiere perdonarle a Olimpia su origen rústico, que haya sido cortesana, que era vista como un objeto de burla, pero a final de cuentas va a ser la inspiradora para que otras mujeres continúen la lucha a favor de los derechos de la mujer, ¿no? Entre las que encontramos a Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, que escribió Frankenstein, que va a utilizar el argumento de Olimpia para decir que la mujer es igual al hombre porque tiene la capacidad de usar el intelecto. No hay una diferencia biológica que haga que uno sea inferior o superior al otro, sino que es el intelecto lo que hace que el hombre y la mujer sean iguales. Entonces, aquí radica la importancia de Olimpia, ¿no? Hoy en día ya se ha recuperado su figura, se le ha regenerado, pero sigue generando controversia, precisamente porque en la revolución apoyó al rey Luis XVI. Pero en realidad su escrito, ¿no?, a favor de los derechos de la mujer y de la ciudadana, es el primer texto que dice que la mujer y el hombre deben ser iguales y que las mujeres deben ya de no aguantar ser explotadas por el hombre. Bien me decías, mi querido Alfonso Gómez Rossi, un fracaso para su tiempo. Y me parece que lo que vivió Olimpia de Gauche en aquel entonces, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues fue algo muy parecido a lo que pueden sufrir muchas mujeres hoy, ¿no? Cuando quieren combatir su pensamiento, su inteligencia, sus avances, pues las van a calificar de cortesanas, etcétera, 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 tratando de disminuir su posición política. Y en ese sentido, Fofi, tuvieron que pasar 100 años para que entonces la figura de Olimpia de Gauche fuera regenerada y entonces la Declaración de los Derechos de la Mujer, vaya, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ser Humano, a final de cuentas, no solamente fueron para el hombre, sino para toda la humanidad.
Sí, definitivamente. De hecho, esa Declaración de los Derechos del Hombre también excluía a los esclavos, ¿no? Claro. Entonces, incluía solamente a los hombres blancos de Francia, excluía a las mujeres, a la mitad de la población, y a los esclavos. Entonces, es una de las grandes ironías de la vida, ¿no? Hablan de libertad, pero no para todos. Es muy selectiva, ¿no? Y Olimpia es la queja, ¿no? O sea, nos utilizan para ir contra a las protestas, para pagar impuestos, ¿no? Pero no nos permiten tener participación en la vida pública porque somos inferiores. ¿Basado en qué? Y sí, nos seguimos encontrando con esto, ¿no? Si una mujer es exitosa en la política, generalmente asumimos que tuvo relaciones con algún hombre que la impulsó. Si una mujer no es culta, entonces inmediatamente sus ideas son rechazadas porque no se conforman a lo que se considera que es culto en un momento, ¿no? Estamos viendo que se repiten estos patrones cientos de años después de que ocurre esto, ¿no? En ese sentido, la humanidad, a final de cuentas, está condenada a repetir estas circunstancias cuando hablamos de los derechos de la mujer. Mi querido Fofi, sigue siendo tan controversial como en los siglos XVIII y XIX. Mi querido amigo, muchas gracias por haberte conectado con nosotros este lunes. Para quienes hoy te sintonizaron, te quieran encontrar por otra vía, ¿cuál es? En Twitter, @Fofi5. Y ahí te buscamos, mi querido Fofi. Muchas gracias, un Muchas abrazo. gracias. Gracias. Gracias igualmente. Bye. Gracias. Pausa y seguimos contigo, Puebla.mx, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Cada mediodía estamos contigo, Atlisco, a través de STV. No te olvides que en Instagram tenemos una cuenta y en Spotify un podcast. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.